En el capítulo 7 del libro de Daniel hemos aprendido que después de las cuatro bestias, estos grandes imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, este último colapsaría en 10 reinos. Son los 10 cuernos que encontramos que salen de la cabeza del imperio romano, de la cuarta bestia. Posteriormente encontramos el poder del cuerno pequeño y el juicio. Y entonces encontramos el reino de Dios establecido, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La sesión anterior comenzamos a estudiar acerca del cuerno pequeño, las características del cuerno pequeño. Mencionamos que Daniel capítulo 7 es paralelo con Apocalipsis el capítulo 13 y que en los últimos días, nuevamente este poder, conocido como el anticristo, va a tomar poder, va a tener dominio sobre las naciones y va a hacer exactamente lo que hizo Nabucodonosor, lo que hizo Darío, promulgar un decreto con una implicación mundial bajo pena de muerte. Por eso es que es muy importante saber e identificar quién es este cuerno pequeño. Vamos a repasar las 13 características que la sesión anterior tuvimos, basados en Apocalipsis capítulo 13 y también en Daniel el capítulo 7. Encontramos la primera característica, que es un cuerno, es decir, es un reino, es un estado, es un poder hasta cierto punto político. La segunda característica es que se levantaría de entre los 10 cuernos. Ya hemos identificado estos 10 cuernos como las 10 divisiones del Imperio Romano que forman hoy día las principales naciones de Europa Occidental. Por lo tanto, hemos aprendido que este cuerno pequeño, este poder, se levantaría en el área geográfica ¿de dónde? De Europa Occidental. Pero el texto o las características bíblicas son bien específicas, porque nos dicen que no solamente se levantaría de Europa Occidental, sino específicamente de la cuarta bestia, y ya estudiamos que esta cuarta bestia no es otra que el Imperio Romano. La característica número 4 del cuerno pequeño es que aparece después de los 10 cuernos, después de la división total del Imperio Romano en el 476. La característica número 5 dice el versículo 24 de Daniel 7 que sería diferente a los primeros 10. Los primeros 10 eran completamente reinos políticos, así que este cuerno pequeño sería diferente en su naturaleza. Al regresar a Daniel capítulo 2 y recordar la imagen del rey Nabucodonosor, los dedos de los pies, dice el texto bíblico, estarían mezclados con hierro y barro o arcilla del alfarero. El barro y la arcilla del alfarero siempre aparece en el contexto de la creación, Isaías capítulo 64, por ejemplo. Así que esto nos sugiere que este poder, diferente a los 10 anteriores, sería de naturaleza predominantemente religiosa. La siguiente característica que encontramos es que tiene ojos como de hombre. En la Biblia, los ojos son símbolos de entendimiento o de conocimiento. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:18, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Por lo tanto, este poder basaría todo su legado en sabiduría humana, entendimiento del hombre y no divino, y no en lo que Dios ha establecido. Característica número 7, era pequeño cuando se le vio por primera vez, pero eventualmente creció. Característica número 8, arrancó 3 reinos, eso nos lo dice Daniel el capítulo 7, versículo 24, y en breves minutos vamos a ahondar un poquitito en eso. Hablaría palabras contra Dios. Es la siguiente característica que ya estudiamos. En Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 6, se nos dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Así que estas palabras que Daniel dice, este cuerno pequeño hablaría contra Dios, son blasfemias. Y en la Escritura hay 2 definiciones de blasfemias. La número 1, o la primera, la encontramos en Marcos, capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A Jesús se le acusó de pretender perdonar pecados siendo hombre. Por lo tanto, se le acusó de blasfemia. Al nosotros identificar este cuerno pequeño, tenemos entonces que buscar un poder que pretenda perdonar pecados.
Juan capítulo 10, versículos 30 al 33, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que según la Biblia, blasfemia es ser hombre y al mismo tiempo pretender ¿qué cosa? Pretender ser Dios. La siguiente característica del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es que sería un poder perseguidor. Característica número 11, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y mencionamos una serie de versículos en la sesión anterior que nos dice que la ley de Dios es santa, pura, buena, perfecta, no necesita cambiar. Pero este poder arbitrariamente lo haría. La 12ª característica es que tendría autoridad por tiempo, tiempo y medio tiempo. Y aprendimos que tiempo, tiempos y medio tiempo, como lo podemos ver en el diagrama, es equivalente a 3 años y medio. Jesús tuvo su ministerio en esta tierra por 3 años y medio. De la misma manera, este poder, de una manera simbólica, trataría o trabajaría por un periodo de 3 años y medio simbólico, que también es equivalente a 42 meses. Pero la Biblia nos enseña el principio día por año, en particular cuando estamos estudiando las profecías. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, un día equivale a un año, así que al hablar de 1260 días, estamos hablando realmente de 1260 años. Tendría una herida causada por la espada, es la característica número 13. Y leímos Apocalipsis 13, 14, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. Y estudiamos en Romanos el capítulo 13 que esta espada representa al poder civil. Es el magistrado, es el poder civil el que tiene la espada para hacer cumplir la ley. Romanos capítulo 13, versículos 2 al 4. Estas son las 13 características que estudiamos de este poder que Daniel capítulo 7 lo llama el cuerno pequeño, que Apocalipsis el capítulo 13 lo llama la bestia y que conforman el anticristo. Y en esta hora vamos a identificar este poder. Todas estas características que hemos encontrado se cumplen solamente en un solo sistema o se han cumplido a través de un solo sistema a lo largo de las edades, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y es el sistema romano católico papal. Ahora, escúchenme bien lo que le voy a decir. Este es un tema bastante especial, es un tema al mismo tiempo bastante delicado. No es nuestra intención ofender, no es nuestra intención criticar, mucho menos es nuestra intención mostrar que nosotros somos los buenos, que nosotros somos los bonitos y los perfectos. Absolutamente no. Esa no es nuestra intención al presentar este tema. Sin embargo, nosotros necesitamos ser fieles a Dios y a su palabra. Y en esta hora vamos a estudiar estas características del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y de Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver su cumplimiento a través de la historia en el sistema católico romano papal. Nuevamente, no estamos hablando, no estamos criticando a las personas que son miembros de esta iglesia, no estamos criticando a los miembros fieles de estas congregaciones. Cuando estamos hablando del sistema romano católico, estamos hablando de la estructura organizacional de la Iglesia Católica. Estamos hablando en particular del Vaticano, del papado. Yo mismo tengo muchos amigos, yo mismo tengo muchos familiares, personas lindas, sinceras, que forman parte de la Iglesia Católica. Estas personas con mucha sinceridad aman al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no estamos cuestionando a estas personas, no las estamos señalando. Estamos hablando de la profecía bíblica en relación al sistema organizacional de la Iglesia Católica, el cual es el Vaticano, el cual es el papado. Queridos, es muy importante, aunque nos duela, entender este mensaje, porque el libro de Apocalipsis profetiza que poco antes de la venida de Jesús, este poder, el sistema romano católico papal, va nuevamente a tener supremacía, como lo vamos a ver a continuación, al punto que va a emitir un decreto mundial de falsa adoración bajo pena de muerte. Por lo tanto, es importante estudiar todo esto a la luz de la profecía bíblica. Vamos a ver entonces.
Vamos a ver si realmente estas 13 características se han cumplido a lo largo de la historia en la Iglesia Católica Romana, en particular en su sistema estructural, organizacional del papado. Nuevamente, permíteme enfatizar, no estamos criticando a las personas, al contrario, el texto bíblico al final de este tema va a hacer una invitación. Dios hace una invitación a todas personas que forman parte de este sistema a realmente consagrar sus vidas a Dios, entregar sus vidas al Creador del cielo y de la tierra de una manera total, de una manera completa. La primera característica que ya hemos estudiado, lo cual Daniel capítulo 7 nos dice, este poder sería un cuerno. Y recuerden, las profecías, los cuernos representan a los reyes o los cuernos representan a reinos. Es el Vaticano. Un reino es el Vaticano una mera institución religiosa. Bueno, todos sabemos que el Vaticano es un estado. Podemos decir que es una nación. De hecho, es considerada la nación o el país más pequeño del mundo. Es un estado que está dentro de otro estado. El Vaticano tiene 44 hectáreas de superficie o de área. Tiene una bandera, así como lo tiene todas las naciones o la mayoría de todas las naciones. También tiene un escudo. Así que definitivamente esta primera característica se cumple en el Vaticano. No solamente eso, en estas 44 hectáreas encontramos representados los países a través de embajadas. Tal cual ustedes lo pueden ver en la foto, encontramos la embajada del Líbano en el Vaticano. Si tú has leído muy bien la prensa, en estos últimos años ha habido mucho conflicto en el Medio Oriente. El Líbano es un país donde, aunque hay cristianos, es predominantemente musulmán. Y cuán interesante entonces es ver una embajada de un país árabe en el Vaticano. También encontramos embajadas de Colombia y de la mayoría de los países. En el año 2006, el Papa Benedicto XVI viajó por primera vez a Turquía. Y Turquía es un país completamente musulmán. A su llegada en el mismo aeropuerto en Estambul, muchos musulmanes radicales comenzaron a quejarse, comenzaron a hacer protestas y muchas personas de influencia y de poder comenzaron a criticar al primer ministro de Turquía. Y la respuesta del primer ministro de Turquía fue: el Papa Benedicto XVI llegó a Turquía no como líder religioso, no como papa, sino como presidente, como líder de Estado. Unos meses después, la revista Time emite un artículo. Prácticamente todo este número de la revista Time fue dedicado en relación a esta visita del Papa Benedicto XVI a Turquía, y el título es "El Papa enfrenta el Islam". Y cuán interesante es que la mayoría de los artículos de esta revista, de este número del noviembre del año 2006, justamente nos dicen que el Papa enfrenta el Islam desde una perspectiva política, como cabeza de Estado, como jefe de una nación, no como líder religioso. Por lo tanto, la primera característica no solamente se cumple, sino que se cumple a la perfección. Característica número 2, sube de entre los 10 cuernos. Ya estudiamos, queridos, que estos 10 cuernos representaron la división del Imperio Romano cuando éste colapsó completamente en el año 476. Son estos 10 reinos los que formaron las principales naciones de Europa Occidental. Por lo tanto, el cuerno pequeño se levantaría ¿dónde? Se levantaría en Europa Occidental. El Vaticano tiene su sede ¿en dónde? Tiene su sede en Europa Occidental. Tú mismo, al caminar por estas 44 hectáreas, por este país pequeño, puedes ver con mucha frecuencia la bandera de la Unión Europea, casi enfrente de la misma Basílica de San Pedro, tal cual la profecía lo había establecido. ¿Estaría en dónde? Nacería en dónde? En Europa Occidental. Característica número 3, tiene su origen en la cuarta bestia. Y ya estudiamos en la profecía bíblica que la cuarta bestia representa al Imperio Romano. En Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 2, se nos dice que el dragón le dio su trono, su poder y su gran autoridad. Estudiamos que el dragón es símbolo de Satanás, que a través de la historia operó a través del Imperio Romano. Así que el Imperio Romano le da a este cuerno pequeño su dominio, su poder, toda su autoridad.
Qué interesante es, queridos, al encontrar o al estudiar la historia, que el cumplimiento también de esta tercera característica se puede ver claramente en el sistema papal de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los emperadores romanos eran conocidos como los sumos pontífices. Y qué interesante es saber que a los papas también hoy día se le conoce como los sumos pontífices. Un ex jesuita, profesor de la Universidad Gregoriana del Vaticano, Martín Malachi, que al propósito comenzó a escribir acerca del sistema interno del Vaticano, salió del Vaticano como profesor y comenzó a escribir, como te mencioné, se ubicó aquí en los Estados Unidos, y al estar escribiendo y al estar publicando algunos asuntos que hasta cierto punto eran secretos, Martín Malachi dice lo siguiente en relación a la herencia que recibió el papado del Imperio Romano. En 3 siglos la Iglesia Romana transformó la organización del Imperio Romano en un sistema eclesiástico de obispos, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, correos representativos, corte de justicia y un sistema criminal de leyes complejas, todo bajo el control directo del Papa. Su palacio romano, el Laterán, vino a ser el nuevo Senado. Los nuevos senadores fueron los cardenales. Los obispos que vivían en Roma y los sacerdotes y diáconos ayudaron al Papa a administrar este nuevo imperio. Eso lo dice Martín Malachi en su libro El declive y la caída de la Iglesia Católica. Recuerda, estamos hablando de un caballero que sabía, pues él estuvo allí por años, un erudito, un doctor, profesor de los mismos cardenales, profesor de los que eventualmente serían papas. Al propósito, en esta noche vamos a dar una serie de citas, todos de eruditos, de personajes de eminencia en la Iglesia Católica, para comprobar que todas estas características se cumplen en este sistema. Así que el papado, tal cual lo dice Martín Malachi, heredó el título del emperador, ya mencionamos, del sistema o del Imperio Romano. También heredó la arquitectura del Imperio Romano, heredó las costumbres del Imperio Romano, aún el nombre Roma cristiana, así como lo pueden ver en la foto. Tal cual Constantino pensaba, todo el Imperio Romano debería abrazar el cristianismo, y originalmente este cristianismo era un disfraz del paganismo, el cual creía el mismo Constantino. El papado también tomó o heredó del Imperio Romano el idioma oficial del Imperio Romano era el latín. De la misma manera, el idioma oficial del Estado de la Ciudad del Vaticano hoy día es el latín. Vamos a leer otra cita. Cuando el Imperio Occidental cayó en manos de las tribus bárbaras, el obispo de Roma se convirtió en el único sobreviviente y heredero del antiguo Imperio Romano, o en las bien conocidas palabras de Hobbes, el fantasma del fallecido Imperio Romano coronado y sentado sobre su misma tumba. Eso lo dice Philip Schaff, un historiador. Así que el papado o el sistema del Vaticano hereda todo, absolutamente todo del Imperio Romano, tal cual la profecía lo decía. Característica número 4, aparece después de los 10 cuernos. Aparece después de los 10 cuernos. Ya estudiamos que estos 10 cuernos se establecieron en el año 476. En el año 476, una vez que el Imperio Romano es colapsado, estos 10 reinos o estos 10 cuernos nuevamente son las naciones principales de Europa. En sus comienzos, entre el año 351 y 476, eran tribus bárbaras, pero se afianzaron y formaron eventualmente lo que son las 10 principales naciones de Europa. Bueno, todo esto ocurrió en el año 476. Así que si este poder, este cuerno pequeño, este poder del anticristo, saldría después de estos 10 reyes o 10 reinos, eso quiere decir que este poder tendría que levantarse después de ¿qué año? Después del año 476. Tal cual lo vamos a ver más adelante, es muy interesante saber que el poder del papado del Vaticano se estableció apenas unos años
después del año 476, para ser más específico, en el año 538. Ya vamos a estudiar cómo esto ocurrió. Queridos, la profecía bíblica no adivina, la profecía bíblica sabe. Y la profecía bíblica nos ha dado todos estos detalles para que nosotros podamos identificar el anticristo. El anticristo no fue Hussein, no fue Ronald Reagan, no es el presidente de Irán, no fue Benito Mussolini, no fue Adolfo Hitler. No nos dejemos confundir por lo que las personas nos digan. La Biblia tiene que ser nuestra única salvaguarda, nuestra única guía espiritual, la base del pasado, del presente y del futuro. Característica número 5 es diferente de los primeros. Es diferente de los primeros, ya lo mencionamos. No es un reino meramente político, sino es un reino, es un estado religioso. Es un estado religioso. Los otros 10 reinos, las 10 naciones principales de Europa eran completamente civiles, completamente políticas, mas no así este cuerno o este poder del anticristo. Y entendemos evidentemente que el papado es un sistema religioso. Característica número 6, tiene ojos como de hombre. ¿Qué representan los ojos en la Biblia? Ya lo estudiamos. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, que los ojos representan la sabiduría o el entendimiento. Por lo tanto, este poder del anticristo basaría su sabiduría y su entendimiento en el hombre y no en la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que a través de las edades, damas y caballeros, ha hecho el Vaticano, ha hecho el papado, el centro de la Iglesia Católica, a través de la tradición, a través de encíclicas papales, a través de declaraciones del Papa consideradas infalibles, ha puesto a un lado la palabra de Dios y ha enaltecido la palabra del hombre. Dice el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio es una frase técnica para referirse a las escrituras que estos personajes tenían en el Antiguo Testamento, es decir, a la Biblia. Entonces, a la luz y el testimonio en la Biblia, si no hablan de acuerdo a la Biblia es porque no tienen luz, no les ha amanecido, dice el texto bíblico. Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Ustedes creen que me están adorando, dice Jesús, pero lo están haciendo en vano, pues no están utilizando mi palabra, no están siguiendo mis mandamientos, sino los de ¿quién? Los del hombre. Y en el siguiente versículo del mismo capítulo 7 de Marcos, Jesús continúa hablando diciendo, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 13 dice, así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué ocurre cuando se transmite una tradición? Cuando se transmite una palabra que el hombre ha decretado y origina que muchos la sigan, dice el texto bíblico, se invalida de esa manera, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, nuevamente Jesús está hablando y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Queridos, la palabra de Dios es la verdad, no es la voz del Papa, no es la voz del pastor, no es la voz de la encíclica o de la tradición. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hijo de hombre de iniquidad, el hijo de perdición. El apóstol Pablo llama al utilizar la tradición en vez de la palabra de Dios, la apostasía. Permíteme compartir un solo ejemplo de cómo el sistema católico romano, cómo el Vaticano, el papado, ha cambiado la palabra de Dios por su tradición y por sus enseñanzas. El catecismo católico, el propósito, para tú formar parte de la iglesia, tú tienes que casi memorizar, casi saber lo más que puedas el catecismo, aún por encima de la Biblia. Bueno, en el catecismo aparece una enseñanza y es la enseñanza del purgatorio. Si tú tomas la Biblia de Génesis al Apocalipsis, nunca vas a encontrar dicha enseñanza. ¿Y qué es eso del purgatorio? El mismo catecismo católico en la versión en inglés, en la página 1031, nos dice
que es la purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. La purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Es decir, cuando una persona muere, enseña el catecismo, va para el cielo si era buena, va para el infierno si era mala, pero si era por allí ni bueno ni mala, va a ir ¿a dónde? Al purgatorio. Esa es la enseñanza del catecismo, la enseñanza católica. Queridos, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que cuando una persona muere no va ni al cielo, no va al infierno, mucho menos va al purgatorio. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben? Nada. Los muertos nada saben ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en olvido. El Salmo 6.5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, no hay memoria de Dios. ¿Quién te alabará en el sepulcro? El Salmo 115.17 dice, los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos desciendan al silencio. El Salmo 146.3 y 4 dice, no confiéis en príncipes ni en hombres, porque no pueden salvar. Sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Jesús dice en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús tiene una idea mejor. La resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En 1 Corintios, el capítulo 15, San Pablo habla exclusivamente de ese grande evento llamado la resurrección de los muertos. Y él explica lo que va a ocurrir con aquellas personas que hayan muerto en Jesús. Él explica lo que va a ocurrir con aquellos que hayan muerto sin ser amigos de Jesús. 1 Corintios 15, yo no tengo tiempo para explicarlo en esta noche. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo describe a Jesús viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores en ocasión de su segunda venida y dice que va a venir como arcángel con trompeta de Dios y cuando Jesús toque la trompeta, cuando Jesús llame a sus amigos, dice el texto bíblico, el versículo 16, los muertos en Cristo, es decir, los amigos de Jesús resucitarán primero, tal cual Jesús lo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el apóstol Pablo dice, entonces todos juntos, los que estemos vivos cuando Jesús venga, los amigos de él, aquellos amigos de Jesús que hayan muerto, hayan resucitado, todos juntos iremos al cielo. Allí es cuando los buenos van a ir al cielo. Allí es cuando vamos a comenzar a tener inmortalidad, no antes. Por lo tanto, querido, la idea o la enseñanza del purgatorio es tradición humana. Así que esta característica que tendría ojos de hombre, es decir, sabiduría y entendimiento humana, se aplica exactamente al sistema papal del Vaticano. Característica número 7, era pequeño cuando se le vio por primera vez, pero con el tiempo llegó a crecer. Eso lo dice Daniel capítulo 7, versículos 8 al 20. Al comienzo era un cuerno pequeño, pero comenzó a subir poco a poco hasta que tuvo preeminencia. El emperador Constantino movió la sede o la capital del Imperio Romano de la ciudad de Roma a la ciudad de Constantinopla, lo que es hoy día Estambul, en Turquía. Y lo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden chequear en cualquier biblioteca, en cualquier enciclopedia, en el mismo internet. Se van a dar cuenta que el emperador Constantino, por razones económicas, había mucha inflación en el imperio, también él tenía mucha presión militar, por lo tanto él cambió, trasladó la capital desde Roma hacia lo que hoy día es Estambul, Constantinopla, una ciudad en honor al propósito del mismo Constantino, y dejó solo en Roma al obispo de Roma, y este movimiento de la capital de Roma a Constantinopla contribuyó para que el obispo de Roma, que eventualmente llegaría a ser conocido como el Papa, comenzara a crecer en poder no solamente religioso, sino también político. Un ejemplo de ello ocurrió en el año 1076. El Papa Gregorio VII. Gregorio VII comenzó a recibir ataques por un emperador llamado Enrique IV, era el emperador de Alemania. Al propósito, Enrique IV tenía mucha influencia, tenía mucho poder. Pero el Papa Gregorio VII fue a hablar con los súbditos de Enrique IV y dice, si
Enrique IV continúa atacándome, ustedes no le tienen que obedecer más. Y la historia nos dice, queridos, que Enrique IV, el monarca más poderoso en esos días de Europa, se humilló ante el Papa. ¿Y cómo se humilló? Él viajó a los Alpes, a donde estaba el Papa, a un lugar llamado Canoso, en pleno invierno. Y Gregorio VII no quiso recibirlo, quiso darle una lección. ¿Y en qué consistió esta lección? Bueno, Enrique IV tuvo que esperar afuera en pleno invierno por 3 días descalzo, 3 días agonizantes, hasta que Gregorio VII quiso perdonarlo. Aquí encontramos un ejemplo que cómo este poder creció paulatinamente hasta que se hizo fuerte, hasta que tuvo dominio o supremacía total. Característica número 8, arrancó 3 reinos. Arrancó 3 reinos. Y al nosotros ver el mapa de las 10 tribus bárbaras que tomaron el territorio del Imperio Romano, como ya mencionamos, al estudiar que estas tribus se fortalecieron en el año 476 y formaron lo que son las 10 principales naciones de Europa, o las naciones principales de Europa, entendemos que 3 de ellas hoy día no están. Encontramos a los suevos, que son los portugueses, los visigodos, que son los españoles, los anglosajones, que son quienes mencionábamos, los ingleses, los francos son Francia, los burgundios, los suizos, los alanos, los alemanes, los lombardos son los italianos, pero los érulos, los vándalos y los ostrogodos ya no los encontramos. En el año 493, gracias a un emperador llamado Zenón, quien era católico, esta tribu de los érulos fueron exterminados en el año 493. Posteriormente, otro emperador católico llamado Justiniano, en el año 534, persigue a la tribu bárbara de los vándalos y los destruye. Los vándalos estaban ubicados en el norte de África. Y lo mismo Justiniano, junto con una tropa católica, en el año 538, extermina y saca de Roma a la última tribu bárbara, los ostrogodos. ¿Por qué estos 2 emperadores, en particular Justiniano, atacaron a los érulos, los vándalos y los ostrogodos? Bueno, estas 3 tribus fueron las únicas que se opusieron al sistema católico romano papal, porque eran arrianas. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una herejía que se levantó por allí por los siglos 3 y 4, que establecía que Cristo no era Dios. Así que estas tribus, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, se opusieron hasta lo último contra el obispo de Roma, y a través del poder político, en particular a través del emperador Justiniano, estos poderes, estos 3 reinos, érulos, vándalos y ostrogodos, fueron expulsados de Roma y fueron completamente exterminados, tal cual la profecía bíblica, queridos, lo había establecido. Característica número 9, hablaría blasfemias contra Dios. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Ya lo estudiamos. La Biblia nos dice que blasfemia es pretender ser Dios siendo hombre, Juan capítulo 10, y también blasfemia es pretender tener un poder para perdonar pecados. Pretender ser Dios siendo hombre. Ahora voy a compartir unas citas que posiblemente muchos de ustedes nunca la han leído, no han sabido de esto. Son citas que vienen de la misma iglesia, de los mismos scholars, de los mismos eruditos, líderes de la Iglesia Católica Romana. Y nuevamente, queridos, lo que estamos haciendo no es para demostrar que la Iglesia Católica está mal, que sus seguidores están mal y que nosotros estamos bien, de ninguna manera. No es nuestra intención mostrar que nosotros somos santos y ustedes no, de ninguna manera. La intención es ser lo más fiel posible al mensaje bíblico, a las profecías, a, como diría San Pedro, la palabra profética más segura, más certera. Yo estoy seguro que hay personas que me están escuchando que son muy sinceras y no se van a conformar con lo que yo estoy diciendo y van a ir a las enciclopedias, van a ir a textos bíblicos, van a ir a las bibliotecas. Y es mi deseo que al ustedes investigar, reconozcan lo que está escrito y tomen una decisión final de serles fieles a Dios. Pretender ser Dios sobre la tierra.
En el quinto concilio de Letrán, celebrado en el año 1512, se le dijo al Papa Julio II, tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernante, tú eres el esposo. Finalmente, tú eres otro Dios en la tierra. En el libro La Civita Católica dice, el Papa es el supremo juez. Él es el vicerregente de Cristo, siendo no solamente sacerdote por siempre, sino también rey de reyes y señor de señores. Damas y caballeros, esto es blasfemia. Esto es pretender ser Dios. La Escritura nos dice que el rey de reyes y el señor de señores soberano es quien es solamente Cristo Jesús. Lucio Ferraris, otro autor católico, dice, el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es meramente un hombre, pero es como si fuera Dios, el vicario de Dios. Él es como el monarca divino y supremo emperador y rey de reyes. Por lo tanto, el Papa es coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones bajas. Noten la blasfemia, queridos. El Papa es coronado como rey del cielo, ni siquiera rey de la tierra. Rey del cielo, dice este hombre. El Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra, dice otro scholar, otro erudito católico. El Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra. ¿Quién dijo? Jesús mismo ocuparía su lugar después que él ascendiera al cielo. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, Jesús dice, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque de esa manera enviaré ¿a quién? Al Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo. Él los va a enseñar, Él los va a redarguir, Él los va a instruir, Él los va a enmendar, Él los va a tocar. Él es mi vicario, Él es mi representante. Sin embargo, la Iglesia Católica dice, el Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra. Por derecho divino, el Papa tiene el supremo y completo poder en fe y moral sobre cada y todo pastor y rebaño. Él es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de toda la Iglesia, el Padre y Maestro de todos los cristianos. Queridos, en Efesios capítulo 1, San Pablo dice que Cristo, y solamente Cristo es ¿qué cosa? Es la cabeza de la Iglesia. Sigue diciendo, Él es el gobernante infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca. El fundador de dogmas, el autor y juez de concilios, el legislador universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo del cielo y la tierra, el juez de todo, siendo juzgado él mismo por nadie, Dios mismo en la tierra. Ahora, el Papa León XIII dijo el 20 de junio del año 1894 en una encíclica, en una carta emitida por el Papa, nosotros tomamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, este poder hablaría blasfemias, es decir, pretendería ser ¿qué cosa? Dios en la tierra. Y podemos invertir mucho tiempo dando otras citas, pero no tenemos el tiempo. La siguiente característica de blasfemia, según la Biblia, es pretender ¿qué cosa? Tener poder para perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Un caballero llamado A. Nampton, también de la Iglesia Católica, dice, el sacerdote es el hombre de Dios, el ministro de Dios, la porción de Dios, el hombre llamado de Dios, consagrado a Dios, completamente ocupado en los intereses de Dios. El que lo rechaza, él rechaza a Dios. El que lo escucha, escucha a Dios. Él perdona los pecados como Dios. Y ustedes pueden ver la referencia en la pantalla para que la busquen en la biblioteca y no crean que es un texto que estamos inventando. El único que puede perdonar los pecados es Dios, pues los pecados van dirigidos a Dios mismo. Él es el ofendido, por lo tanto, el único que puede perdonar. Uno de los mayores teólogos que ha producido la Iglesia Católica se llamó Alfonso de Ligorio. Es considerado uno de los doctores de la Iglesia. Solamente hay 32 doctores de la Iglesia, incluyendo San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y pues Alfonso de Ligorio fue uno de ellos. Lo canonizaron en el año 1831. Le cortaron los 3 dedos después de muerto, lo llevaron a Roma estos dedos y el Papa dijo que estos 3 dedos debían ser ejemplo, pues escribieron muy bien, muy grande en favor de Dios y en favor de la Virgen. Las siguientes citas vienen de la pluma de San Alfonso de Ligorio. Noten lo que este caballero dice. En relación al cuerpo místico de Cristo, a saber, todos los fieles,
El sacerdote tiene el poder de las llaves, es decir, el poder de liberar pecadores del infierno, de hacerlos dignos del paraíso y de cambiarlos de esclavos de Satán a hijos de Dios. Y Dios mismo se ve obligado a depender del juicio de los sacerdotes y no perdonar o perdonar de acuerdo si ellos se niegan o dan absolución a los penitentes. Dios mismo se somete, dice San Alfonso de Ligorio, al poder de quienes, de los sacerdotes, de perdonar pecados. Sigue diciendo San Alfonso de Ligorio, cuando él ascendió al cielo, Jesucristo dejó a sus sacerdotes como sucesores para tomar el lugar de mediador entre Dios y los hombres, particularmente en el altar. Queridos, ¿quién, dice San Pablo, es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sin embargo, San Alfonso de Ligorio dice que son los sacerdotes y continúa diciendo, el sacerdote toma el lugar del Salvador mismo cuando dice ego te absolve, una expresión en latín para decir yo te perdono. Encontramos que el sistema papal, el sistema del Vaticano, la estructura organizacional de la Iglesia Católica cumple muy bien con esta característica número 9. Pasemos rápidamente a la característica número 10. Quebrantaría a los santos. Este poder o esta característica es heredada también del Imperio Romano. En el famoso Coliseo hemos leído, hemos visto en fotos cómo cristianos eran lanzados a las bestias para ser devorados, cristianos que no se atrevieron a adorar al emperador, y allí estaban los oficiales del emperador gozando y riendo a expensas del sufrimiento de estos cristianos. Un doctor o un profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana en el Vaticano, Marianos de Luca, jesuita, profesor de ley canónica, dijo lo siguiente en relación a la persecución. La Iglesia Católica tiene el derecho y el deber de asesinar a los herejes, porque es con fuego y espada que la herejía puede ser extirpada. Si son encarcelados o exiliados, ellos corromperán a otros. El único recurso es matarlos. Arrepentimiento no puede ser permitido para salvar a criminales civiles. Por el más alto bienestar de la iglesia es derecho de la fe y esta no podrá ser preservada a menos que los herejes sean muertos. Las siguientes palabras fueron dichas por el Papa Nicolás. Él dice, yo te alabo, hablándole a un líder político, yo te alabo por mantener tu autoridad al matar a aquellas ovejas descarriadas que se rehúsan a entrar al redil. Y te felicito por haber abierto el reino de los cielos a todos aquellos que están sujetos a tu gobierno. Y en otra ocasión le dijo a otro rey, a otro líder, un rey no debe temer mandar masacres cuando éstas retendrán a sus súbditos en obediencia. Dios le recompensará en este mundo y en la vida eterna por estos asesinatos. Queridos, mencionamos que Dios respeta nuestra decisión, Dios respeta nuestra facultad de elección, sea buena o sea mala. Sin embargo, este poder perseguiría. Y un simple o unos pocos ejemplos lo encontramos en la Inquisición del siglo XIII, en las Cruzadas. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado la famosa masacre de San Bartolomé, que tomó lugar a partir del 24 de agosto del año 1574 en París. Niños, mujeres, ancianos que creían en la Biblia como la única regla de fe, que se atrevieron a utilizar la Biblia y no la tradición como su único guía, fueron muertos solamente en París, solamente en Francia, más de 70,000 de ellos en apenas 2 meses, conocido como la matanza de San Bartolomé. Han escuchado la matanza del Piamonte, también ocurrió en el año 1656. Más de 15,000 soldados romanos católicos fueron al Piamonte italiano y exterminaron a un grupo fiel de creyentes. Muy poquitito de ellos. Los lanzaban a las rocas, dice la historia. Estas personas eran llamadas los valdenses y fueron exterminados por mantenerse fiel a Dios y fiel a su palabra. Uno de los personajes favoritos de la historia, a mi criterio, para mí, es Juan Hus, quien era sacerdote. Y Juan Hus se atrevió a predicar de una manera pública, en pleno periodo de supremacía,
que solamente deberíamos obedecer a Dios y a la Biblia, y que los concilios y las tradiciones de los papas no la deberíamos seguir, pues ellas se contradecían. Juan Hus fue condenado a morir en la hoguera por el concilio de Constanza y murió en la ciudad alemana de Constanza el 6 de julio del año 1415. Y la historia nos dice que Juan Hus murió quemado y al mismo tiempo murió cantando. Por lo tanto, esta característica número 10 de que quebrantaría a los santos sería un poder perseguidor, encaja perfectamente con el sistema romano papal. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Ya vimos que la ley de Dios no necesita cambio, pues es perfecta, es santa, es justa y es espiritual. Un caballero llamado Pedro de Ancharano dijo en 1400, el Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es del hombre, sino de Dios, y obra en lugar de Dios en la tierra con plenos poderes para atar y desatar a sus ovejas. Thomas Enright, un prominente líder católico, dice, pruébame con la Biblia sola que debo guardar el domingo como día santo. No hay ninguna ley como tal en la Biblia. Esta es una ley exclusiva de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino declaro abolido el sábado y ordeno guardar santo el primer día de la semana. Así sea. Todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia Católica. Y este caballero, Thomas Enright, está hablándole a los protestantes, aquellos que dicen que tienen la Biblia como su única regla de fe. Y él dice, no, la Biblia dice que hay que guardar, hay que observar el séptimo día sábado. Pero por la autoridad que la Iglesia Católica tiene, se ha transferido del sábado, ¿a qué día? Al domingo. Albert Smith, un canciller de la Iglesia Católica ubicado en Baltimore, dice lo siguiente, si los protestantes realmente siguieran la Biblia, ellos deberían adorar a Dios en séptimo día el sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. ¿Saben ustedes? Muchos de nuestros hermanos cristianos protestantes dicen que hay que adorar a Dios en el día de la resurrección, el día domingo, pero si tú buscas en todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar ningún mandamiento que Jesús cambió la adoración del sábado al domingo. Solamente encontramos 8 textos en el Nuevo Testamento que no hablan del día domingo y el primer día de la semana. Y en ninguno de ellos vas a encontrar que Jesús ni siquiera sugiere o que los apóstoles guardaron el día domingo. Ahora, los hermanos católicos, los líderes católicos, tenemos que reconocer, son más sinceros. Porque ellos dicen que es cierto, la Biblia por ningún lado dice que hay que guardar el domingo. Ellos dicen, por la autoridad que Dios le ha conferido a quien, al Papa, cambió del sábado al domingo. Ahora, aquí hay algo que todos ustedes pueden comprobar, pues está el acceso de todos. En el Catecismo Católico, noten lo que dice, a manera de pregunta y respuesta. ¿Cuál es el día de reposo? Pregunta. La respuesta, el sábado. Otra pregunta, ¿por qué entonces guardamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, guardamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. En el volumen 6 de la Enciclopedia Católica, la página 48, dice, el Papa es de tan grande autoridad y poder que él puede modificar, explicar o interpretar aún leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de un mero hombre, sino de Dios. Y él actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra. ¿Qué dice Jesús, querido? Mi palabra permanece para siempre. Hasta que el cielo y la tierra no pasen, tampoco mi ley va a pasar. Y aquí entonces encontramos esta característica, que este poder pretendería cambiar los tiempos y la ley, y se ha cumplido de una manera exacta. Penúltima característica, rápidamente, número 12, tendría autoridad por un tiempo, tiempo y medio tiempo. El emperador romano Justiniano declara al Papa monarca sobre todos los santos sacerdotes de Dios en el año 538. Exactamente en ese año, la única tribu opositora a los ostrogodos son expulsados de Roma
y destruidos, dejando la supremacía religiosa y política al obispo de Roma. Dos cosas ocurrieron en el año 538. Número uno, Justiniano declara al Papa cabeza sobre todos los sacerdotes. Y número dos, los ostrogodos fueron expulsados de Roma. Por lo tanto, la supremacía papal comienza en el año 538. Ya aprendimos que tiempos y medio tiempo equivale a 1260 años de supremacía. Y cuán interesante es saber, queridos, que esta supremacía llegó a su fin el 2 de febrero del año 1798. Exactamente 1260 años después que comenzó. Nuevamente, queridos, la profecía bíblica no adivina, la profecía bíblica sabe. Característica número 13. Tendría una herida causada por la espada. Eliezer, no entendí lo que ocurrió en el año 1798. Bueno, esta característica 13 nos explica lo que ocurrió en el año 1798. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 13. El que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleve en vano la espada. La espada es un símbolo en la Biblia, de la palabra de Dios, pero también es un símbolo del poder civil. Jesús dijo, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Cuando Pilato estaba entrevistando a Jesús, este le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Juan 18:36. ¿Cuántos reinos está reconociendo Jesús aquí? Dos. Mi reino que no es de este mundo y el reino político. Dar al César, el reino político, lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios. Solamente dos reinos, queridos. El reino espiritual y el reino terrenal. Jesús dice, el reino de los cielos está en vosotros. Lucas capítulo 17. El Señor le ha dado a la iglesia la espada del Espíritu, pues es una pelea espiritual. Efesios capítulo 6. Cuando la iglesia toma el poder político, cuando la iglesia toma la espada del poder político, siempre ocurre, ¿qué cosa? Persecución. Jesús fue crucificado en la cruz cuando los judíos se unieron con el poder político de Roma. Daniel fue echado en el foso de los leones cuando los magistrados, los presidentes y los gobernadores establecieron un decreto que unía a la ley política y la ley religiosa. Ya lo estudiamos. Los tres chicos hebreos, Ananías, Azarías y Misael, fueron lanzados al horno de fuego porque también se unió lo político con lo religioso. La historia nos ha dicho vez tras vez que cada vez que se une la iglesia y el Estado hay persecución. En el año 538, Justiniano le da poder supremo al papado. ¿Quién era Justiniano? Era un líder político. El 2 de febrero del año 1798, el general Berthier de las tropas de Napoleón llega a la Capilla Sixtina y toma cautivo al Papa Pío VI. Este estaba celebrando el aniversario de su coronación en este lugar, en la Capilla Sixtina, y es trasladado al exilio a Francia, a París, donde finalmente muere. Allí tiene la herida mortal el papado o el Vaticano, tal cual lo establece la Escritura. ¿En qué consistió esta herida mortal? En que el poder político, la espada, ¿se le fue qué cosa? Se le fue quitada. Así como Justiniano le da el poder político, le da la espada política en el año 538 y comienza la supremacía papal, en el año 1798, Napoleón Berthier le quita esta espada política y entonces, al quitársele el poder civil, el Vaticano cae o el papado cae. Queridos, la profecía bíblica nos dice en Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto fue lo que ocurrió el 2 de febrero del año 1798, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Su herida mortal iba a ser ¿qué cosa? Sanada. Y esto está en el contexto de los últimos días de la historia de este mundo, los últimos días que tú y yo estamos viviendo. Todavía esta profecía no se ha cumplido
en su totalidad. Todavía nosotros gozamos de libertad. Llegará el momento en que reuniones como esta, servicios como este, no van a poder darse. Cuando nuevamente la iglesia, cuando el poder religioso otra vez reciba la investidura política, la espada del magistrado, el poder civil. La profecía de Apocalipsis 13:3 nos ha dicho que en estos últimos días, nuevamente la iglesia va a tener poder civil, la herida mortal va a ser sanada. Y nuevamente vamos a presenciar lo que ocurrió en Daniel 3 y en Daniel 6. Este líder que en este momento va a tener un poder político, un poder religioso mundial, va a emitir un decreto de falsa adoración a pena de muerte. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos dice que muchos van a postrarse finalmente ante este falso poder. Pero existe un llamado, queridos. Yo no puedo terminar este mensaje sin hacer este llamado que lo encontramos en el mismo capítulo 18 de Apocalipsis. Y dice el texto, después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad y la tierra se iluminó con su gloria y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Apocalipsis 18:1-4, salid de ella, pueblo mío. Y Dios en esta hora te está llamando para que tú salgas de este sistema y para que te entregues a Dios completamente, para que tú lo busques y para que tú dependas solamente de la Escritura, porque la Escritura, la palabra de Dios, sus designios son los mismos ayer, hoy y por los siglos. Nuevamente, queridos, es nuestra intención proclamar la profecía bíblica, es nuestra intención saber identificar o poder identificar el anticristo para cuando ocurra todas estas cosas, tal cual lo dijo Jesús, nosotros creamos y estemos listos para enfrentar la crisis venidera. Nunca ha sido nuestra intención criticar, nunca ha sido nuestra intención pisotear, por el contrario, la mayoría de los que han de ser salvos, la mayoría de los que han de entrar en el reino, forman parte de este sistema. Pero en esta hora el Señor nos ha hablado, hemos identificado este sistema, la profecía bíblica es clara y es nuestra necesidad, es nuestro deber tomar una decisión por Dios y por su reino y su palabra. Yo me propongo con todas mis imperfecciones, con todos mis errores, mantenerme firme a Dios y sus principios y no al hombre. ¿Cuál será tu elección? ¿Cuál será tu decisión?